En el presente video vamos a aprender a hacer los guipures. Los guipures son estas hojitas que al elaborarlas y combinarlas nos dan la forma de flor. Entonces, debemos colocar los bolillos más o menos a la misma altura todos. Colocamos el primer bolillito acostado en nuestra mano. El que sigue lo colocamos paradito, el siguiente acostadito aquí, y el siguiente es el que nos va a ayudar a tejer. Entonces, este que nos va a ayudar a tejer es el guía, y vamos a procurar mantener nuestra mano un poquito elevada y atirantados los hilitos. Entonces, el hilo que va a tejer está por debajo, entonces nos pasamos por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, y lo llevamos un poquito hacia atrás suavemente, de manera que nos vaya armando aquí la puntada. Vamos jalando con cuidadito. Nuevamente, quedó por debajo, entonces por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, y nos vamos hacia atrás para que nos vaya dando la forma del guipure. Nuevamente, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima y por debajo, y llevamos el guía un poquito hacia atrás. Ya nos está saliendo la forma del guipure. Por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. De la cantidad de presión que le hagamos al guía, vamos a obtener un guipure ancho o un guipure angosto. Entre más atirantemos, el guipure se va volviendo más delgadito. Y si lo dejamos suelto, entonces el guipure nos va a quedar más ancho. Nuevamente, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Y un poquito hacia atrás. Nuevamente, 1, 2, 1, 2, y terminamos abajo. Nos vamos hacia atrás. Ahí nos va saliendo el guipure. Nuevamente, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo y hacia atrás. Nuevamente, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Y las vueltas que damos, si somos perfeccionistas, vamos contando siempre la cantidad de cruces de hilos que hacemos, las veces que va pasando el guía, o si no, al cálculo a ojo. A ver, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima y por debajo. Cuando vemos que ya nos está quedando como igual de grande al anterior, entonces vamos presionando este hilo del guía para que nos vaya dando reducción al tejido. Lo apretamos un poquito más para que vaya adelgazando y vaya dando la forma de la hojita. Por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Y aquí vean, vamos apretando un poquito hasta dar la forma. Por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Ya aquí tenemos más o menos el mismo tamaño del anterior, entonces apretamos un poquito más y hacemos otro. Por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Y aquí apretamos más. Aquí soltamos los bolillitos de la mano izquierda con cuidadito
y agarramos los hilitos aquí cerquita. Y con el guía vamos a amarrar esos 3 hilitos. Entonces, ¿cómo amarramos? Metiendo aquí por dentro, miren, así, un amarre sencillo y que nos quede bien pegadito a donde terminó el guipure, así con cuidadito. Y ya nos quedó el guipure.